pero bueno, están todas anotadas para los efectos de la calificación. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase sobre negociación colectiva, los alcances generales de la negociación colectiva. Y bueno, vamos a concluir esa parte que quedó, digamos, pendiente y luego continuaríamos con la estructura y modelos de la negociación colectiva, ¿no? Estos son, digamos, capítulos generales de lo que implica el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, en principio, ¿no? O sea, qué es la negociación colectiva, cuáles son sus alcances, el marco normativo y el nivel de la importancia que tiene, ¿no? En el marco jurídico internacional laboral, ¿no? Que eso es justamente la parte en la que me quedé, que es respecto a la aprobación de la OIT del año 1998, ¿no? Entonces, en clases posteriores ya vamos a hablar específicamente del procedimiento de negociación colectiva tanto del sector público como del sector privado. Eh, Porque el procedimiento de negociación colectiva es básicamente lo que señala la ley, ¿no? Evidentemente no es tan simple como lo dice la ley, pero en realidad el procedimiento es el que es, ¿no? Entonces, toda esta parte previa en realidad es lo más importante para entender de qué estamos hablando, que no es un mero mecanismo de solución de conflicto. Al final, en última instancia lo es, pero como vemos, o sea, la negociación colectiva es parte del derecho de la libertad sindical, ¿no? Uno de los elementos que conforma la libertad sindical. Y entonces, estamos hablando de algo mucho más, ¿no? O mucho mayor que simplemente hablar de un mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral. Bueno, entonces de eso es lo que veníamos conversando desde la semana pasada. Pero, ¿dónde entra? Ya. Y bueno, nada, vamos a empezar a continuar. Eh, Espero que estén bien por allá. Acá, como siempre, que ya parezca un disco rayado, pero está haciendo muchísimo calor. Entonces, y a esta hora es cuando comienza a subir la temperatura más. Entonces es un poquito complicada la cosa, ¿no? Entonces, bueno, justo estos días, o sea, ya saben que me gusta hablar cualquier cosa al inicio. He estado escuchando mucho el tema o yo mismo, perdón, ya he estado buscando bastante información sobre el tema del cambio climático y eso, y también escuchando lo que sería un podcast, ¿no? Actualmente sería un podcast, pero que, bueno, antiguamente no sé cómo se llamaban, entrevistas, ¿no? Entonces, a un científico que ya murió, se va de su vida, pero que yo sigo mucho, a un gran divulgador científico que se llama Carl Sagan. De repente ustedes lo han escuchado. Es un divulgador científico norteamericano muy conocido, ¿no? Y que tiene una obra muy, muy importante porque es un poco que planteó, en principio, lo más importante de él es que se plantea sí, y es mismo una encarnación de lo que él mismo plantea, ¿no? O sea, de la importancia de divulgar lo que es la ciencia, ¿no? Los alcances de la ciencia, importante que es en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Entonces, y bueno, digamos, para hacerla corta, es una de las personas de los científicos que impuso mucho la búsqueda digamos, de vida fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, y esto no porque pensase que la Tierra era un lugar descartable, ¿no? Sino simplemente por el mero hecho de saber, ¿no? De conocer y de que el hecho digamos, interesarse por saber si hay vida fuera del planeta Tierra no tiene nada que ver con cuidar el lugar donde vivimos, ¿no? O sea, no se antepone una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, y es muy importante lo que él señalaba, ¿no? Entonces, tiene de hecho varios trabajos que hizo para la televisión. Su- Era como una miniserie, digamos, que ahora se llamaría así, para la televisión, que se llamó Cosmos.
muy interesante porque hablaba ahí está en YouTube, o sea, si les interesa ese tema, a mí me interesó toda la vida. Eh, y claro, o sea, no tiene el nivel de, de nitidez, ¿no? O sea, si quieren, ahora vemos las imágenes muy nítidas, muchas de ellas y ahora ya con inteligencia artificial. Y entonces las imágenes de los documentales ese documental, que tiene varios capítulos, em, no tiene esa calidad, evidentemente, ¿no? Porque estamos hablando de hace cuántos años atrás era ya ni sé, la verdad, ¿no? Pero estamos hablando de un documental ese de los años 70, más o menos, 70, 80 por ahí, más o menos, que debió ser ese documental. Justo en la época pues donde estaba toda la carrera por el espacio, por adquirir más conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, entonces tiene ese material que yo lo vi siendo niña, o sea, que imagínense cuánto de antiguo debe ser eso. Pero hoy día justo estaba escuchando una entrevista, una de las últimas entrevistas que dio, porque para mala suerte toda la humanidad murió muy joven, o sea, joven en el sentido de que ya saben ustedes que con todos los avances científicos la vida humana se ha alargado más o menos en promedio 20 años, ¿no? Entonces hay una tendencia a que la gente con los debidos cuidados, obviamente no todos se los pueden procurar, pero digamos que un supuesto que tienes todos los cuidados del promedio de vida se tenía antes, ahora se ha prolongado unos 20 años. Entonces, él murió de 60 y tantos años, bueno, pues, o sea, eh, tenía mucho todavía por dar, ¿no? Pero murió porque se enfermó, ¿no? Le dio un cáncer. Así como mucha gente fallece y no lo puede superar, pasó con él, ¿no? Y en esa de unas últimas entrevistas habla cosas muy interesantes, ¿no? Habla de cosas, es una entrevista tan antigua, pero tiene tanta vigencia. Y voy a hacer un comentario cortito nada más, porque si no, y ahí la dejo. Y se las voy a poner si quieren a esa entrevista que me ha sorprendido. Yo la había escuchado, pero es muy distinto cuando uno va pasando por la vida y las cosas van cambiando en el entorno y uno la escucha hace unos años y escucharla ahora es diferente, ¿no? Entonces él habla de esa, digamos, pero de manera preocupada por la forma como mucha gente se refiere a la ciencia, ¿no? O sea, la gente me refiero, obviamente no a los científicos, sino, digamos, el pueblo, ¿no? La gente, los ciudadanos en general, como que hay una cierta forma de ver a la ciencia como algo que no saben, que no entienden y por lo tanto no les interesa, ¿no? O sea, como que es algo que sí está bien, pero paso de eso porque no sé, no sé nada, ¿no? No sé nada de esas cosas. Y eso es una actitud, pues, digamos mm, que, que, que no está bien y que no es responsable, digamos, tener esa actitud, ¿no? Porque si tú puedes ser capaz de entender algunos cuadros estadísticos o entender digamos, cómo se mueve la bolsa, yo lo señalaría igual, ¿no? Si tú eres capaz de entender las leyes, que a veces son muy complejas, muy entreveradas unas con otras, puedes entender de eso, ¿no? Entonces, ese alejamiento de la gente de la ciencia como si fuera algo que no puede, que no se entiende, que no saben, es algo absolutamente negativo, ¿no? Porque si tú te disocias de la ciencia, si no te preocupas por saber o por entender, ¿no? ¿Quiénes están tomando las decisiones sobre eso, ¿no? Entonces, eh, lo que dice, ¿no? ¿A quiénes estás tú dejando de lado esa parte tan importante, fundamental, sobre todo por el momento en que estamos, ¿no? Está todo donde la ciencia y la tecnología es el centro prácticamente de toda la humanidad, ¿no? Entonces, en este momento que el pueblo diga que no le interesa la ciencia, ¿no? O que no muestre interés en saber eso, es preocupante, ¿no? A ver, no me estoy yendo a por qué la gente podría tener esa actitud, porque hay muchas razones, claro. Ahí ya muchos me dirán, pero hay muchas razones, claro, pero no es el punto. El punto es que es objetivamente lo que hay, ¿no? Y entonces,
sumamente peligroso, ¿no? Y eso es lo que dice, ¿no? Peligroso porque ¿quiénes toman las decisiones entonces, ¿no? O sea, si estas personas asumen el poder eh, ignorando lo que, lo que es la ciencia, totalmente desinteresados de ella, entonces, ¿cómo van a tomar esas decisiones? Es sumamente importante en el momento en el que estamos. Y eso, es verdad que lo voy a dejar para que lo vean y ustedes saquen sus propias conclusiones. Ya es tan vigente, tanta gente ignorante, digamos, de estas cosas, está gobernando el mundo. O sea, realmente es terrible, ¿no? ¿No? Gente, bueno, claro, cosas científicas que ya pensábamos superadas, nuevamente son, se ponen nuevamente en tela de juicio, ¿no? Por ejemplo, la gente bueno, yo me voy a meter en, como dicen acá, voy a abrir un melón, como dicen acá, decir que mejor no, pero ellas más o menos me entienden a lo que voy, ¿no? Porque tengo que hacer la clase. Entonces simplemente les quería comentar porque ha sido un video muy bonito que no me ha gustado verlo después de mucho tiempo. Bueno, no sé, en esta entrevista acá ya está malito, estaba mal, y fue de las últimas entrevistas que dio, creo que dice que es la última. Y lo me dio pena al final, ya como se le cortó, porque le preguntas, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, él siempre ha sido un científico, ateo, obviamente, ¿no? Eh, y cómo lo lleva, ¿no? Cómo lleva su enfermedad sabiendo, no lo dice el entrevistador, pero se entiende que en esa época más que ahora el cáncer pues se podía llevar de encuentro, ¿no? Y bueno, él sostiene lo que sostiene, ya lo verán. Eh, pero bueno, y su confianza en la ciencia, ¿no? Finalmente. Bueno, en fin, lo dejamos ahí. Como te quería hacer el comentario, siempre es el momento de inicio de la clase. Será por eso que no avanzo, ¿no? Termino de avanzar. Pero bueno, hay que saber todo, chicos y chicas. Hay que saber de todo. Interesarse por todo eso también. Bueno, dejando eso de lado, vamos a continuar con la clase, que era la parte general de la negociación colectiva. Ya habíamos comentado que justamente la negociación colectiva, voy para acá, ya, listo. Apago la cámara por el tema de, primero que no se laje el video y segundo para poder hablar más cerca de la bocina, ¿ya? Aunque estoy ahorita con audífonos de Bluetooth, pero igual desconfío y eso se baja se descarga y en fin. Bueno, entonces continúo. Habíamos hablado de la negociación colectiva y habíamos dicho la centralidad que tiene en el marco de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Entonces, al punto de que está incluido como parte de los principios, ¿no? De los principios fundamentales del derecho del trabajo, conjuntamente con otros, ¿no? Por ejemplo, acá le hemos puesto la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, ¿no? Entonces, acá vemos la mención central que hay de la negociación colectiva como un derecho en el marco de la Declaración de la OIT como principio, ¿no? Conjuntamente con la libertad sindical, ¿no? Y luego tenemos la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Entonces, esta calidad de principios, habíamos dicho que todas que tiene una implicancia concreta, ¿no? O sea, o consecuencia concreta es que todos los Estados miembros están obligados a observar los convenios internacionales de trabajo relativos a estos principios, aunque no lo hayan ratificado, ¿no? Ustedes saben que en el seno de la OIT, como pasó hace 2 semanas o 3, que les comenté, se llevan, digamos que se acuerda de manera tripartita, ¿no? Digamos, convenios, ¿no? Convenios internacionales, como fue la semana pasada, como hace 3 semanas, que les dije que se había aprobado el convenio sobre trabajos en plataforma, ¿no? El número 193. Entonces,
Pero para que, si bien esto puede ser materia de un acuerdo, como el que ha pasado hace poco, para que esto entre, digamos, en vigor, ¿no? Que sea, digamos, vinculante para un Estado miembro, tiene que ser ratificado por el Estado miembro conforme a sus propias normas, ¿no? Sus propias normas de ratificación de tratados, ¿no? Entonces, nuestro país tiene su forma y cada país tiene su manera de ratificar los tratados a lo que quiera, pues, de lo que quiera participar, ¿no? Solamente va a ser obligatorio, ¿no? Se entiende, los tratados cuando son ratificados, ¿no? Por los estados. Entonces, si bien es cierto, hay un acuerdo para la elaboración y la aprobación de un convenio, como es el 193 de hace 3 semanas, para que esto sea, digamos, obligatorio, de obligatoria observancia del Estado miembro, tiene que ratificarlo, ¿no? Y esta ratificación es individual. Y cada Estado miembro lo ratifica en los plazos y en los tiempos que le demanden, pues, ¿no? Entonces, en este caso, respecto a los principios fundamentales de derecho de trabajo, conforme a la declaración de la OIT, así el país miembro no haya ratificado el determinado convenio, estos convenios resultan vinculantes igualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos que regulan están contenidos en esta declaración de la OIT del año 1998 que los eleva a la categoría de principios fundamentales, ¿no? Entonces también está, aquí falta señalar, pero también se incorpora acá la salud en el trabajo, ¿no? Que esto no estaba originalmente, pero a partir con el tema de la pandemia, se apuró que se incorpore como principio fundamental también, ¿ya? Entonces, eso. Eh, bueno, entonces seguimos con el tema de la negociación colectiva. Ya le hemos dicho, bueno, que hay un marco internacional, lo cual no vamos digamos, a ahondar demasiado en este punto, porque, bueno, son los convenios de la OIT que normalmente venimos mencionando. Está en el artículo 4 del convenio 98, que señala que la negociación colectiva es entendida como cualquier forma de discusión o diálogo destinado a lograr un acuerdo, ¿no? El objeto que tiene, ¿no? Reglamentar por medio de acuerdos, contratos o convenios colectivos las condiciones de empleo, ¿no? También el convenio 154 de la OIT, que se refiere al artículo 12, que la negociación colectiva son todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo. Bueno, acá hablamos que todo de cómo es que se plantea, ¿no? El desarrollo de una negociación colectiva, ¿no? El convenio 154, pero de igual manera, que es un ratificado, pues al hablar de la negociación colectiva, debería ser considerado, ¿no? Tomado en cuenta también. ¿Qué más? Bueno, acá también acá estoy mencionando un poco más sobre lo que se desarrolla en los convenios internacionales sobre el convenio, perdón, la negociación colectiva, la finalidad, perdón, que es básicamente, de acuerdo a la OIT, ¿no? Esto es un tema, esto es lo que señala la OIT, fijar condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, y básicamente regular las relaciones entre empleadores, trabajadores, grupos de trabajadores o grupos de sindicatos y grupos de empleadores, en fin, o sea, de cualquier ámbito que se plantee, ¿no? Pero acá el punto es que se regulan estas relaciones, ¿no? Y también el tema de condiciones de trabajo y de empleo. Luego, pasando al ámbito constitucional de nuestro país, esto lo vamos a encontrar, solamente está señalado en el artículo 28, ¿no? El tema de los derechos colectivos, ¿no? Es el único artículo que se refiere a los derechos, digamos, del tema de la libertad sindical. Entonces tenemos el artículo 28 que señala o reconoce los derechos colectivos, ¿no? El derecho a la sindicalización, bueno, o sindicación, negociación colectiva y huelga, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué señala sobre la negociación colectiva? En el numeral 2 del artículo 28 señala que el Estado fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales, ¿no?
Entonces, y también se refiere a, a que la convención colectiva o convenio colectivo tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado, ¿no? Entonces, el tema de fomento a la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de conflicto, establece un parámetro, digamos, de observancia del Estado, ¿no? O digamos, el nivel de compromiso que tiene que tener, o que debe tener el Estado, o que asume el Estado, perdón, respecto a la negociación colectiva, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de un reconocimiento de un derecho, ¿no? Como es de la negociación colectiva, sino de fomento, ¿no? De fomento de negociación colectiva y promoción de formas de solución pacífica de conflictos. Entonces, el fomento de la negociación colectiva va más allá, como dije, del mero reconocimiento del derecho, incluso de la mera garantía, ¿no? Estamos hablando de fomento que implica mucho más allá incluso de las propias garantías, ¿no? O sea, implica acciones positivas, implica eh, eliminar barreras para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan ejercer adecuadamente ese derecho, y también la incorporación de la promoción de formas de solución pacífica de conflictos laborales implica una apertura, ¿no? Una apertura a nivel constitucional en el sentido de permisión, ¿no? De que se incorporen, además de la negociación colectiva, propiamente otros mecanismos de solución de conflictos, ¿no? En tanto que sean pacíficos. Entonces, esto implica que desde el Estado, ¿no? Digamos, desde la Constitución, se busca la solución pacífica de los conflictos, ¿no? Y para eso llevan a la negociación colectiva a un punto de fomento, y segundo, incorporan que el Estado va a, digamos, promover, ¿no? Promover otras formas pacíficas de solución de conflictos. Entonces, además de la negociación colectiva, se entiende acá que el Estado va a, digamos, desarrollar otro tipo de mecanismos, ¿no? Impulsarlos, promoverlos, como por ejemplo la conciliación, ¿no? Como por ejemplo, se podría considerar también el arbitraje en ese punto, ¿no? Entonces, esto tiene sentido porque cuando veamos el procedimiento de la negociación colectiva, vamos a encontrar, tanto en el sector público y privado, que se incorporan estos mecanismos de solución de conflictos adicionales, ¿no? No solamente están dentro de la negociación colectiva como tal, no solamente está la negociación colectiva como tal, sino que además se incorpora legalmente en el procedimiento el uso de otros mecanismos cuando de manera directa no se puede llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos más adelante en el procedimiento. Con respecto al contenido constitucional de la negociación colectiva, esto lo ha desarrollado, no tampoco muy, digamos de manera bastante concreta, el Tribunal Constitucional a través de su sentencia 261 del año 2003, ¿no? Es una sentencia bastante antigua, pero que establece algunos criterios interesantes sobre lo que es la negociación colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre este mandato recogido en la Constitución sobre fomento y promoción de la negociación colectiva? ¿Qué significa eso? El Tribunal Constitucional dice que el Estado promueve las condiciones necesarias para que las partes negocien libremente, ¿no? Y que ante situaciones de diferenciación admisible, el Estado debe garantizar determinadas acciones positivas para asegurar las posibilidades de desarrollo y efectividad de la negociación colectiva. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, primero, que el Estado tiene el deber de asegurar que haya condiciones suficientes, ¿no? O digamos, adecuadas para que las partes negocien libremente, ¿no? Entonces, acá esto de negociar libremente es interesante desde qué punto de vista lo vamos a ver, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí un asterisco, ¿no? Luego dice que ante situaciones de diferenciación admisible, el Estado deba de realizar determinadas acciones positivas para asegurar las posibilidades de desarrollo y efectividad de la negociación colectiva. Entonces, ¿qué implica acá? Hay una autorización o digamos una validación de que el Estado
ante una situación, digamos, concreta, en la medida de que el objetivo sea asegurar el ejercicio de la negociación colectiva, puede establecer criterios diferenciadores, ¿no? O sea, acciones positivas. Digamos, esto que le dice la discriminación, ¿cómo se llama esto? Ay, perdón, se me fue la palabra, ¿no? Que digamos que se establece diferenciaciones justificadas, ¿no? A efectos de que, digamos que la parte a la que se está beneficiando pueda asegurarse que participe adecuadamente en la negociación colectiva, ¿no? O sea, a efectos de eliminar todo tipo de, digamos, de obstáculos que pueda tener este grupo, digamos, de trabajadores y trabajadoras, puedan eliminar todos los obstáculos que tengan en la negociación colectiva, ¿no? Objetivamente, para que puedan hacer ejercicio de ello, ¿no? Entonces, por eso es que luego dice que para la obtención de estos fines, el Estado podrá otorgar un plus de tutela cuando esa sea la única vía para hacer posible la negociación colectiva, ¿no? Entonces, esto significa que en situaciones, digamos, justificadas, el Estado puede, eso, ¿no? Tomar acción a efectos de asegurar que las partes, digamos, de negociación colectiva, en este caso, sobre todo del lado de los trabajadores, puede realmente, digamos, ejercer la negociación colectiva. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una un procedimiento de la negociación colectiva bastante intervenido normativamente hablando, ¿no? O sea, hay muy poco espacio para que las partes realmente negocien libremente, entre comillas, ¿no? O sea, libremente en el sentido de procedimental, ¿no? Porque realmente la negociación colectiva, el procedimiento está totalmente regulado, ¿no? Hay solamente algunos espacios en los que no se establece un poco de libertad de las partes para que puedan digamos, negociar, pero como veremos cuando veamos el procedimiento, está principalmente, digamos, bastante intervenido normativamente hablando, ¿no? Entonces, ahí puede haber circunstancias donde esta normatividad o este exceso de normatividad pueda finalmente significar que una de las partes no pueda, sobre todo en el caso, esto va a ser del sindicato, por supuesto, no pueda ejercer sus derechos de manera adecuada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que dijo el Tribunal Constitucional es que se podía, digamos, interpretar este procedimiento o establecer excepciones, ¿no? Tratándose de asegurar que las partes, en este caso el sindicato, pueda participar de la negociación colectiva de manera adecuada. Entonces, de esto va el tema del contenido constitucional de la negociación colectiva, ¿no? Que un poco, para resumir, creo que por acá más adelante está señalado, ¿no? Que en todo caso, para resumir, es que el Estado puede establecer tratos diferentes, ¿no? Normativamente hablando, ¿no? Pues se entiende que hay una ley que es de aplicación erga omnes, ¿no? Para el tema de negociación colectiva de procedimiento, pero en esa medida se puede establecer algunas diferenciaciones a efectos de que se pueda garantizar que las partes, en este caso el sindicato, puede ejercer su derecho de negociar colectivamente, ¿no? Entonces, de manera adecuada. Entonces, a mí me parece que esta parte del contenido constitucional de la negociación colectiva, conforme está señalado allí, y esto lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional, digamos, estas interpretaciones, creo que es todavía, a pesar del tiempo que ha pasado, porque es el año 2003, hay poco que se ha podido desarrollar más, ¿no? Más es lo que se ha hablado a nivel de doctrina, que a nivel constitucional ha habido pocos espacios o pocos pronunciamientos en materia de derechos colectivos, ¿no? Y donde más ha habido pronunciamientos es justamente en esta parte que tiene que ver con negociación colectiva, ¿no? Pero es, digamos, lo que estamos comentando en este momento.
Luego, esta misma sentencia habla de la dimensión colectiva de la libertad sindical. Básicamente es una mención a ciertas definiciones, ¿no? Acá se refiere que la autonomía sindical, a la autonomía sindical que implica que los sindicatos funcionen libremente sin injerencias o actos externos que los afecten, ¿no? Es una interpretación que hace el Tribunal Constitucional, me parece importante, digamos, resaltar, ¿no? Entonces, y el tema de en este caso, tiene que haber una protección también a los dirigentes sindicales, y a los representantes de los sindicatos para efectos de poder realizar sus actividades de manera, digamos, adecuada, ¿no? Porque eso también lo vimos cuando vimos protección eh, eh, de la libertad sindical, que justamente, bueno, normalmente los sindicalistas, los dirigentes estaban más expuestos a cualquier tipo de acto de represalia por parte de los empleadores y por eso es importante que haya un mecanismo de protección, ¿no? Justamente ¿para qué? Para que pueda esta libertad sindical ejercerse de manera adecuada, porque si no existen esos mecanismos de protección, entonces la libertad sindical es un derecho, pero que no va a poder ser ejercido, ¿no? Porque si no lo van a proteger, va a ser fácilmente, digamos, eh, podría, digamos, ser perjudicado sin que te pueda tener ningún mecanismo de protección, ¿no? Entonces, esto también lo recoge esta misma sentencia cuando hace un análisis también de justamente el ejercicio de la libertad sindical en su aspecto colectivo. Entonces, eh, bueno, para yéndole de lo mismo, solamente para comentar esta sentencia que me pareció interesante, que sin la protección estatal no sería posible el ejercicio de diversos derechos, ¿no? En este caso, todo el tema de actividades sindicales y también el tema de la negociación colectiva y el derecho de huelga. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, no? Que justamente el tema del fomento de la negociación colectiva implica a su vez, es un tema de lo que partíamos cuando comentábamos el contenido del artículo 28.2 de la Constitución, que este fomento implica justamente también la garantía, ¿no? La protección del Estado para que en este caso, las organizaciones sindicales y los sindicatos, perdón, y sus afiliados puedan ejercer sus derechos, ¿no? Ejercer sus derechos colectivos, ¿no? Si no hay protección estatal, no lo van a poder hacer. Y esto implica, a su vez, evidentemente, el ejercicio de la negociación colectiva. El ejercicio de la negociación colectiva es un derecho, pero también, claro, en la práctica es una actividad, ¿no? Es una actividad dentro digamos, del ejercicio de la libertad sindical, ¿no? Es una actividad una acción sindical, si se quiere, ¿no? Al igual que la huelga. Entonces, todas estas cosas tienen que estar adecuadamente protegidas, ¿no? Si no, pues, como se dice, se vacía de contenido el derecho, en este caso la libertad sindical. ¿Qué más? Hay otra sentencia, la 05539 de 2009, que establece el contenido también, el contenido constitucional de la negociación colectiva, y acá señala de manera un poco más concreta que el contenido constitucional del derecho a la negociación colectiva supone el deber del Estado de efectuar acciones positivas que tutelen al trabajador a fin de llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Este deber del Estado se sustenta en que en los hechos el trabajador no se encuentra en igualdad de condiciones respecto a su empleador a la hora de la negociación. No, claro, o sea, evidentemente esto es desde el minuto uno, ¿no? O el minuto cero. No hay una igualdad de poderes, ¿no? Y entonces los trabajadores, el sindicato, están en una situación de desventaja con su empleador y entonces requiere que el Estado efectúe acciones positivas, ¿no? A su favor. En este caso, en el ámbito del ejercicio de los derechos colectivos. Bien, entonces, avanzando un poco más, en el marco volviendo al tema, ¿no? O bueno, avanzando más en este tema de los alcances generales de la negociación colectiva,
Ahora hablando un poco de los agentes de negociación colectiva o los negociadores, ¿no? O negociadores. Entonces, ¿cuáles son o quiénes participan en la negociación colectiva? Bueno, directamente los empleadores, evidentemente, y los trabajadores, ¿no? Los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. En el caso de los empleadores, directamente ellos o también sus propias organizaciones, ¿no? Dependiendo de cómo sea la negociación colectiva. Y en este caso, el Estado también participa en una doble dimensión, ¿no? Porque por un lado puede ser Estado empleador, lo cual estaría, digamos, asumiendo ese rol de empleador cuando estamos hablando de trabajadores, o en otro caso del sector público, pero y el Estado como tal, ¿no? El Estado como, digamos, como ente regulador, ¿no? Garantista del ejercicio de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, estos serían quienes participan, ¿no? Ahora, con respecto a la participación estatal, eh, acá podemos, esto es más que todo un criterio para poder analizar o poder ver eh, cómo calificamos la participación del Estado, ¿no? En el ejercicio, en todo caso, digamos, en el desarrollo de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, habrán quienes consideren que hay un rol diferenciado, ¿no? Que esto depende del enfoque, ¿no? Del enfoque que asuma el gobierno sobre las políticas laborales, ¿no? Entonces, se va a morir un segundo, voy a conectar mi computadora, perdón. Bueno, entonces le decía que aquí eh, vamos a ver que, digamos, una manera de analizar o de ver la participación que tiene el Estado, ¿no? En la negociación colectiva puede medirse, ¿no? O puede calificarse teniendo en cuenta la política que tenga, ¿no? O sea, algunos dirán que, por ejemplo, este gobierno tiene una política más interventora, ¿no? O más protectora, ¿no? A veces la intervención del Estado puede ser, evidentemente, normalmente es mediante leyes, ¿no? Pero esta intervención puede ser protectora, ¿no? Eh, pero también puede haber una intervención del Estado desreguladora, ¿no? O digamos, eh, como ha habido, ¿no? Como fue en la época del, de la, del- de la modificación que hubo de las normas laborales en los años 90, donde evidentemente hubo una intervención de parte del gobierno, pero no para favorecer los derechos, ¿no? Para protegerlos, sino por el contrario, para desregularlos, ¿no? Entonces, hay un tema es igualmente interventor, pero los resultados son distintos, ¿no? Entonces, esta intervención puede ser, ¿no? O esta participación puede ser directamente a través de la política laboral o de manera indirecta a través de la política económica, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, no? O sea, cómo es que el Estado, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos evidenciar la manera en que está participando en esto o está generando efectos en el ejercicio de los derechos, en este caso de la negociación colectiva, pero puede ser el ejercicio de derechos colectivos en general, ¿no? No solamente negociación colectiva, incluso de todos los derechos laborales, ¿no? Directamente puede ser a través de la política laboral, ¿no? Ha habido gobiernos que se han planteado modificaciones normativas profundas, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En la época de la época de los 90, con la reforma laboral, pues hubo una reforma profundísima, ¿no? En ese momento, de la cual no hemos salido prácticamente, ¿no? O sea, ahí nos mantenemos en esa.
en esa reforma y las normas que se dieron en ese momento, claro, algunas de ellas han sido modificadas o algunas incluso sustituidas, pero digamos, la línea va no, no ha cambiado. Y luego también a través de la política económica, ¿no? La política económica tiene incidencia también respecto de todo, ¿no? Pero en materia laboral también, ¿no? En materia laboral también. Entonces, de manera indirecta, ¿por qué? Porque, o sea, no se hace unas reformas, no se interviene directamente a través de modificaciones normativas en materia laboral como tal, propiamente, sino que éstas se pueden desprender a partir de decisiones que van desde el lado de la economía, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Fomentar la inversión típica, ¿no? Fomentar la inversión privada, ¿no? En el sector, vamos a fomentar la inversión privada en, no sé, en el sector textil, ¿no? Entonces, porque queremos impulsar ese sector, ¿no? Entonces, establecen una serie de mecanismos, ¿no? De política económica, efectos digamos, de, no sé, establecer políticas, no sé, de beneficios tributarios, qué sé yo, pero una de esas, digamos, decisiones que van en ese paquete implica también una incidencia en el tema laboral, ¿no? Siempre es así. Entonces, si bien no es algo donde directamente vamos a hablar de hacer una reforma laboral como tal, o establecer modificaciones normativas como tal en materia laboral, se lo plantea desde otro lado, ¿no? Desde el lado de la economía. Vamos a impulsar el sector textil, ¿no? A través de, para que digamos, los inversionistas, digamos, vengan acá, ¿no? Vengan acá, pongan su negocio y den trabajo a la gente. Entonces dice, ya, claro, hay un efecto laboral también en el sentido del empleo, ¿no? Pero no dicen que también hay un efecto sobre los derechos laborales, porque normalmente esos incentivos implican también alguna modificación o flexibilización o desregulación en materia laboral. Eso siempre se ve. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Por supuesto que tiene que ver con todo, ¿no? Con todo, porque a partir de allí, de estas modificaciones, flexibilizaciones, ya sea directa o indirecta, eh, digamos, hay una incidencia en materia laboral y por lo tanto también, por supuesto, en los derechos colectivos, ¿no? Como la negociación colectiva. Entonces, acá estamos hablando digamos, de qué manera participa el Estado en, en, en el ejercicio de los derechos colectivos. Muchas veces no lo hace, digamos, como decíamos, hay una norma grande, bonita, que dice que se garantizan los derechos colectivos, ¿no? Como lo que tenemos en la Constitución, por poner un ejemplo, ¿no? Como lo que dice la Constitución, promoción, tal. Pero por otro lado tenemos una política económica que plantea la necesidad de el fomento digamos, de la inversión privada en determinados sectores productivos clave, ¿no? Y ponen tal, tal, tal. Y entonces, y se plantea una serie de medidas, entre las cuales está también, digamos, la flexibilidad en materia laboral, ¿no? Siempre va de la mano, ¿no? Va absolutamente de la mano. Entonces, y por allí es que vamos a encontrar pues que a pesar de este tipo de contradicciones, ¿no? Que a pesar que la Constitución de nuestro país diga que hay un fomento a la negociación colectiva, tal, vamos a encontrar que, por otro lado, la incidencia de negociación colectiva es bastante baja, ¿no? O sea, ya mejor hablar no de hablar de negociación colectiva siquiera, si hablemos de participación sindical, ¿no? Hablemos de niveles de sindicalización, ¿no? Que son de verdad paupérrimos, ¿no? Entonces, por eso es que se explica, ¿no? Que dicen, no, pero la Constitución garantiza tal, claro, pero es que eso es lo que está allí como en un cuadro, ¿no? Y podemos incluso no estar conformes con lo que dice o como garantiza la Constitución ahí los derechos, pero digamos que están ahí, ¿no? Pero por otro lado tenemos, que como dice, con la mano derecha una cosa, o al revés, ¿no? Con la izquierda una, con la derecha, con la mano derecha otra cosa, ¿no? Con la mano derecha tenemos las políticas
de fomento económico, ¿no? Entonces, es una contradicción, sí, totalmente, ¿no? Y esto, de todos modos, digamos, se constituye digamos, influye, ¿no? Influye en cómo, digamos, se ejercen los derechos colectivos, en este caso la negociación colectiva, ¿no? Los derechos en general, en realidad. Bien, entonces, otro punto importante a tener en cuenta es los niveles de negociación colectiva, ¿no? Este es un tema para manejarlo, porque cuando hablemos de negociación colectiva, eh, vamos a hablar justamente de qué niveles hay, ¿no? También la negociación colectiva de privado y también de sector público, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tres niveles de negociación colectiva, ¿ya? Vamos a hablar de nivel de empresa, nivel de rama de actividad, y bueno, acá hay un nivel nacional, si lo quieren poner, un nivel más amplio, ¿no? Entonces, pero estos niveles, acá he puesto esos tres niveles, ¿ya? Pero pueden haber otros niveles, ¿no? Normalmente esos niveles de negociación colectiva están, digamos, vinculados a los tipos de sindicatos que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hemos visto cuando hemos hablado de sindicatos, de acuerdo a la norma, la ley y también las adiciones que ha hecho el reglamento modificado de relaciones colectivas, que hay, por ejemplo, sindicatos de empresa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si hay sindicatos de empresa, la negociación colectiva, ¿no? Sería, en este caso, de nivel de empresa, ¿no? Entonces, y luego tenemos sindicatos también de nivel de rama de actividad o de actividad económica o de sector económico, el nombre que quieran, pues se refieren a lo mismo. Entonces vamos a tener que hay negociaciones colectivas de nivel de rama de actividad, sector económico, que es lo mismo, ¿no? Entonces, a eso es lo que quiero que se entienda un poco, ¿no? Que está en realidad vinculado, ¿no? O sea, es como un espejo. Entonces, el nivel de empresa, se podría decir como que es el primer nivel de negociación colectiva, y en este caso es como su nombre lo dice, es el que se da a nivel de organización empresarial, ¿no? Es el nivel, en caso de nuestro país, el que más se utiliza y más se fomenta, ¿no? Y en este caso, bueno, es lo que les decía, ¿no? Que es que más se utiliza en nuestro país, ¿no? El nivel de empresa. Em, Ahora, el otro nivel que también existe, porque en este caso hay algunos casos de negociación colectiva a nivel de rama de actividad, ya lo veremos, pero es el menos utilizado, en realidad. El que más se utiliza en nuestro país, hemos dicho, es el nivel de empresa, ¿no? El más pequeño. Y acá en este caso puede plantearse el nivel digamos, de participación de los trabajadores a través de federaciones, de ramas, sindicatos nacionales, ¿no? Y en el caso de los empleadores participan las organizaciones sectoriales, ¿no? Entonces, y puede haber, pues, puede, digamos, reemplazar a los acuerdos que hay a nivel de empresa o servir de marco mínimo, ¿no? O sea, porque puede haber estas negociaciones que son, bueno, digamos, empresa, pero a nivel de rama también, ¿no? Entonces, lo que puede suceder es que si se negocia por rama, ya no se negocia a nivel de empresa, ¿no? O en todo caso que a nivel de rama establezca criterios o lineamientos generales y que a nivel de empresa se establezca lo más detallado. A ver, y una última cosa antes de hacer el comentario, es este nivel nacional que hemos puesto acá. En realidad, a nivel de negociación colectiva del sector privado, no hay como tal, a nivel nacional. Donde vamos a encontrar una negociación colectiva que se podría considerar como nivel nacional es en el sector público, ¿ya? En el sector público sí, vamos a encontrar, cuando ya lo veamos, vamos a estudiar eso, que existe un nivel de negociación colectiva a nivel, digamos, general, nacional, ¿no? Que se llama nivel centralizado, que es en el sector público, ¿no? Entonces, en este caso,
también se negocian colectivamente los sindicatos, en este caso las centrales sindicales, con, en este caso, como es un sector estatal, este es el que existe en nuestro país, con los representantes de las entidades públicas, ¿no? Digamos, del gobierno en general. Y se establecen acuerdos, un convenio colectivo no centralizado, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, donde se establecen beneficios generales para todos los trabajadores del sector público. Entonces, bueno, digamos que ese es digamos, el ejemplo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Que hay negociación colectiva de esta manera en el sector privado, perdón, público. En el sector privado no tenemos eso. Entonces, digamos a nivel doctrinario, podríamos decir que a nivel nacional, en realidad es donde se deberían firmar los, ¿no? Es, digamos, esos acuerdos generales, ¿no? Que luego son como lineamientos, ¿no? Que se establece al nivel más alto, que es el nivel nacional, y luego a nivel sectorial se adaptan, ¿no? Esos lineamientos y se trasladan a acuerdos más específicos. Entonces, este criterio o este nivel nacional que estamos comentando implica una, digamos, eh, una cultura sindical mucho más grande que la que tenemos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, como decía, en el sector público se ha podido concretar, establecer este tipo de negociación colectiva, y aparte hay negociaciones colectivas a nivel de entidad, también las hay, eh, y se ha podido conseguir que esto se puede llevar adelante, ¿no? Entonces ahora en el sector privado no existe una norma como tal que establezca digamos, como el sector público, que cuando lo veamos se van a dar cuenta que ahí está súper archi mega regulado y te dice cómo tiene que ser, cuándo tiene que empezar, cuándo tiene que acabar, en fin, ambos tipos de negociación, ¿no? Entonces, el nivel de acá de intervención del Estado es total, ¿no? Digamos, a nivel normativo establecido hasta lo mínimo en el caso de negociación colectiva estatal. En el caso de negociación colectiva del sector privado, están, digamos, también hay intervención importante, pero no tanto, no respecto de los niveles, ¿no? O sea, se establece la regulación general eh, eh, con los procedimientos y todo, pero los niveles, o sea, en qué nivel se va a negociar, eso lo que establece la norma es que eso luego deciden las partes, ¿no? Entonces, y esto es complicado porque ya lo veremos más adelante cuando veamos este punto, porque justamente ahí es el problema, ¿no? En el sector privado, porque hemos dicho que la mayoría de negociaciones colectivas se dan a nivel de empresa, ¿no? De las pocas que hay en el sector privado, se dan la mayoría, casi todas, a nivel de empresa. Entonces, hay digamos, una necesidad de que se negocie colectivamente de manera más amplia. Claro que sí, porque las organizaciones sindicales, o mejor dicho, las organizaciones empresariales que existen en el sector privado son muy pequeñas, ¿no? Son muy pequeñas para conformar sindicatos. Entonces, ni siquiera la negociación colectiva por empresa va a poder ser, ¿no? Entonces, lo que convendría ante esta situación serían negociaciones colectivas a nivel de rama de actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que convendría, la negociación colectiva a nivel de rama de actividad, del sector económico, que es lo mismo. Sin embargo, la ley establece que el tema de los niveles de negociación colectiva, tiene que decidirlo ambas partes, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente los empleadores no se ponen de acuerdo, no quieren que esto escale a una negociación colectiva de mayor nivel, porque evidentemente se van a encontrar con una negociación del lado de los trabajadores mucho más fuerte, ¿no? Entonces, esto es un problema de muchos, desde que existe la ley está ese problema, lamentablemente no se ha podido salvar ese problema, y eso así como está, y por eso tenemos también esa circunstancia, esa situación a nivel de negociación colectiva en el sector privado. Bueno, no quería enredarme tanto en este punto, porque lo vamos a ver más que todo cuando hagamos el procedimiento, pero
no podía dejar de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, este tema de los niveles de negociación colectiva lo dejamos por aquí, como digo, para que se pueda entender un poco de lo que hablamos. Cuando decimos nivel, vamos a hablar, vamos a referir también qué tipo de sindicato es el que está negociando, si nivel de empresa, es un sindicato de empresa, evidentemente, y el ámbito, ¿no? O sea, para entender en los términos que nos vamos a referir, es justamente también el mismo, ¿no? De empresa, ¿no? O sea, cuando hablamos de nivel de empresa, estamos hablando de la negociación colectiva que hace un sindicato de empresa. Entonces, cuando hablamos de ámbito de empresa, estamos hablando justamente de lo mismo, de la negociación colectiva que se hace, que hace un sindicato de empresa en la empresa, ¿no? A eso mismo nos referimos. O sea, digo para que, digamos, estar, a veces es confuso, qué nivel, qué es ámbito, qué es, qué tipo de sindicato. Entonces, estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿ya? Terminológicamente hablando, claro. Bien, entonces esto lo vamos a dejar por acá. ¿Me queda tiempo? Sí. Voy a dejar un poco por acá. Bien, ya que hemos venido hablando de este tema, me viene muy bien es que continuemos en esta parte, ¿no? O digamos seguidamente, porque en realidad está bastante vinculado, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los modelos de la negociación colectiva y la estructura de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, todo esto está vinculado a lo mismo que hemos estado conversando, solamente que tiene distinta denominación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los modelos de negociación colectiva que hay? Hay un modelo de negociación colectiva centralizada y descentralizada, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negociación colectiva centralizada? Es aquel donde favorece la negociación colectiva sectorial o por rama de actividad, ¿no? Donde negocian las federaciones o sindicatos nacionales con sus respectivos empleadores de dichos sectores, ¿no? Su cobertura es mayor ya que abarca un conjunto de unidades productivas y sus trabajadores. Entonces, este modelo de negociación colectiva es un modelo, digamos, que justamente lo que busca es que haya una negociación colectiva más amplia, ¿no? No pequeña, sino más amplia, que, o sea, en este caso por eso se dice que favorece a la negociación colectiva sectorial o por rama, o sea, la negociación colectiva más amplia. Por eso se habla de negociación colectiva centralizada. Entonces, y lo que esto implica justamente es que participen los sindicatos a través, o en todo caso, las organizaciones sindicales más grandes, ¿no? Entonces, y esto, ¿por qué es importante? Porque al ser más amplio, abarca más trabajadores, ¿no? Más trabajadores se benefician y más unidades productivas también se incorporan, ¿no? Entonces, este es un modelo de negociación colectiva que se traduce en lo que hemos visto, ¿no? En lo que hemos visto hace unos rato. El otro modelo es la negociación colectiva descentralizada, ¿no? Donde se favorece la negociación colectiva por empresa, ¿no? Entonces, en este caso, la negociación colectiva se fragmenta de manera pequeña, ¿no? Entonces, eh, y qué pasa en este caso, ¿no? Que hay muchas negociaciones colectivas, ¿no? Dependiendo de cuántos sindicatos sean los que negocien, cada sindicato negociará de manera diferenciada, ¿no? Y los resultados de la negociación colectiva son distintos, ¿no? Son diversos uno de otro. Entonces,
En este caso, ¿cuál sería lo bueno de esta tipo de negociación colectiva, de este modelo de negociación colectiva? A ver, ¿alguien puede decírmelo? A ver si me está siguiendo. A ver, ¿alguna cuestión positiva que ustedes puedan ver de este tipo de modelo de negociación colectiva? ¿Nada de bueno? Aime. Buen día, profesora. Pues considero que al fomentar lo que es la negociación colectiva por empresa y al ser nuestra realidad este tipo de sindicatos, los que están más presentes, pues tienen lugar en estas unidades productivas más pequeñas, y eso implica que los pliegos de pedidos de los trabajadores puedan ser atendidos. Es decir, se fomenta esta negociación en unidades productivas pequeñas que forman parte de nuestra realidad. Gracias, Aime. Sí, bueno, claro, lo bueno que tiene la negociación colectiva a nivel de empresa es que al ser, primero, como lo ha dicho su compañera, es una cosa también que tiene que ver con la realidad de las organizaciones económicas que hay, ¿no? ¿Qué es lo que más hay? Organizaciones económicas, digamos, em, tenemos muchas empresas, pero sobre todo hay empresas más pequeñas, ¿no? No empresas muy grandes, ¿no? Digamos, para poder centrar un poco en qué tipo de organizaciones empresariales existen, ¿no? Entonces, y en este caso, considerando que tenemos más organizaciones empresariales pequeñas que grandes, ¿no? Entonces, podríamos nosotros decir que está bien que haya más o que se favorezca un modelo de negociación colectiva descentralizada, ¿no? Enfocado en las unidades empresariales, ¿no? Independientemente del tamaño, ¿no? Podría ser un razonamiento, de hecho, es bastante, digamos, es bastante correcta la lógica, digo yo, ¿no? El problema es que la negociación colectiva no solamente se basa en los tipos de modelos que tenemos, o sea, sí, ¿no? Pero también hay la regulación que tenemos, ¿no? La regulación que tenemos, las organizaciones sindicales se plantean a partir de un número determinado de miembros, ¿no? En este caso son 20, un mínimo de trabajadores para que haya una organización sindical. Entonces, si no hay 20 trabajadores, no pueda conformarse un sindicato, ¿no? ¿Podrán conformarse otras maneras de representación? Sí, pero no sindicato, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Y luego lo otro es, considerando lo que comentábamos hace un momento, ¿qué tamaño tienen las organizaciones empresariales de nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son el número o digamos, el tamaño mayoritario de organizaciones empresariales que hay en nuestro país? Son mayoritariamente empresas grandes, ¿no? De 500 a más trabajadores, o estamos hablando de microempresas de 10 trabajadores o menos, ¿no? Qué es lo que más hay? ¿Qué más organizaciones empresariales tenemos en nuestro país? Usualmente, profesoras, son MIPES pequeñas y medianas empresas. Sí, así es, muchas gracias, Jaime. Efectivamente, no son empresas pequeñas las que hay, ¿no? Son más que todo empresas pequeñas donde no podría, dentro de esta organización empresarial, constituirse un sindicato como tal, ¿no? Entonces, en esa medida, impulsar un modelo de negociación colectiva por empresa dejaría fuera, o deja fuera, de hecho, a estas organizaciones o a estas empresas que son, de que tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, el otro criterio sería, entonces lo que sería mejor es, como nuestro país tiene las organizaciones económicas o empresariales son mayoritariamente pequeñas empresas,
Entonces, para poderlo, digamos, poner, digamos, hacer un match, para que haga un match con la negociación colectiva, ¿no? Porque ahora no lo hace, se debería en todo caso fomentar la negociación colectiva más grande, ¿no? La que es por rama de actividad. ¿Para qué? Para que entren todas estas organizaciones, digamos, que son más pequeñas, ¿no? La mayoría de las organizaciones empresariales son pequeñas, entonces los trabajadores se pueden organizar ya no a nivel de empresa, sino a nivel de sector económico, rama de actividad, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería en realidad lo que convendría para poder hacer un match entre los, digamos, en la negociación colectiva y los tipos de organizaciones empresariales que tenemos, ¿no? Pero lamentablemente eso no es así, ¿no? Eso como vamos a ver más adelante, en cuando veamos los procedimientos y más, esto lo que hay es más bien un fomento de la negociación colectiva a nivel de empresa. Eso es lo que vamos a encontrar en las normas de relaciones colectivas, ¿no? Bueno, pero en todo caso, esos son los dos modelos, si se quiere poner así de manera esquemática, que hay. Y esto lo vamos a ver incluso con los mismos nombres en la negociación colectiva a nivel del sector público, como habíamos comentado, ¿no? Porque en el sector público hay la negociación colectiva centralizada, o sea, está regulada así, y la negociación colectiva descentralizada, ¿no? Que ya lo estudiaremos en su momento, y que justo la centralizada es la que les comenté hace un rato, ¿no? Que se refiere a la negociación colectiva en realidad a nivel nacional en el sector público, ¿no? En el sector privado no tenemos eso como tal, ¿no? Pero digamos teóricamente sí existe, ¿no? Y de hecho en el sector público, como les vuelvo a repetir, existe, está regulado específicamente, ¿ya? Entonces estos son los dos modelos que hay. Bueno, entonces esto, ¿no? Que hay aquí una mención, digamos, la estructura de la negociación colectiva es el ámbito o marco en que se realiza, y en el caso de los modelos de negociación colectiva se definen por su estructura, ¿no? O sea, es decir, por el nivel predominante en que se realiza la negociación. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de modelo, cuando hablamos de estructura, cuando hablamos de ámbito, estamos refiriéndonos en realidad casi a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de casi lo mismo. Se apagó mi computadora. Lo siento, chicos, no sé qué pasa con... No sé qué pasa con mi computadora. Bueno, queda un minuto, ¿no? Entonces, voy a cerrar. Esta parte, en realidad, lo que les he comentado es lo más importante de esta lección, que tiene que ver con los modelos de negociación colectiva, ¿ya? Y está, en realidad, si se dan cuenta, vinculado con lo que hablaba hace un rato, porque está muy bien, venía bastante bien hablarlo de manera conjunta, ¿no? Entonces, lo otro que sigue, Hola, bueno, perdón chicos, nuevamente estoy con estos problemas de cadena de mi computadora que se para apagando. Bueno, entonces ya bueno, ya estamos concluyendo en realidad la hora, y les quería que se queden, que retengan esta parte con lo que hemos hablado principalmente de los modelos de la negociación colectiva, y porque lo otro que faltaría es hablar
de los determinantes de la estructura de la negociación colectiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina finalmente que se impulse o que en la práctica veamos que hay una mayor o que hay una tendencia, digamos, a la negociación colectiva a nivel de empresa, ¿no? A nivel de empresa o de estructura sería lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando, porque hay esta preferencia al modelo de negociación colectiva descentralizado, ¿no? Si queremos hablar de esos términos, ¿no? Entonces, teóricamente hay algunos determinantes que están, digamos, en todo, digamos, en el ámbito, digamos, de la sociedad y que vale también mencionar, ¿no? Vale también mencionar, pero bueno, ahora ya no vamos a poder terminar esa parte, pero es un poco más, digamos, teórico de hablar de por qué o qué es lo que determina que haya esta tendencia o que se termine, digamos, prefiriendo un tipo de negociación colectiva o un tipo de estructura de negociación colectiva, ¿no? Entonces, el problema de esto, bueno, ya eso lo vamos a ver luego en la otra clase, por qué brevemente, ¿no? Porque es básicamente, como dije, más que todo teórico. Pero ¿por qué es importante comentar esto, no? Porque una vez que se establece una estructura de negociación colectiva determinada o se establece una preferencia en la negociación colectiva, digamos, es muy difícil modificarlo, ¿no? Es muy difícil modificarlo. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva justamente implica un mecanismo, ¿no? Es un derecho que se basa en el sentido de que vamos a llegar a un acuerdo a través de un diálogo, ¿no? Es un mecanismo de solución de conflictos. Entonces, planteándolo de esta manera, ¿no? Considerando lo que finalmente, en qué consiste la negociación colectiva, ¿no? Además de ser un derecho, pero digamos concretamente qué es, ¿no? O para qué nos sirve, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que al ser una herramienta de solución de conflictos, ¿no? Basada en el diálogo, ¿no? Entonces, y en acuerdos, entonces, cuando ya se establece una determinada estructura, ya sea centralizada o descentralizada, o si quieren a nivel de empresa o a nivel digamos, de rama de actividad, cambiar eso es muy complicado, ¿no? Es muy complejo porque implica un cambio en un acuerdo que ya has tenido, ¿no? Entonces, y ahí interactúan muchos agentes, ¿no? No solamente las organizaciones sindicales, ¿no? Y el empleador o los empleadores, ¿no? Sino otras cuestiones que van de la mano, ¿no? Entonces, por eso me parece importante y siempre lo menciono en la clase, porque esto no va tanto de la norma, pero sí de una explicación, un intento de explicación de por qué, o qué determina, en todo caso, el establecer, ¿no? O tomar, digamos, o preferir un tipo de estructura de negociación colectiva, ¿no? Claro que también es verdad que muchas veces esto no se determina de manera armoniosa, ¿no? No parte de un acuerdo, como tendría que ser en todo caso, ¿no? Como ameritaría ser tratándose de un mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Sino que normalmente parte de imposiciones, ¿no? Establecidas a través de normativas, ¿no? Entonces, son muchos, como dije, son muchos los factores que entran a tallar acá, donde finalmente, sea como sea, terminamos con una estructura determinada de negociación colectiva imperante, ya sea porque así lo hemos decidido, ¿no? O ya sea porque se nos ha impuesto normativamente o fácticamente, ¿no? Entonces, salir de eso, independientemente de las razones por las cuales llegamos a este punto, es sumamente complejo, ¿no? Y ese es un punto, por ejemplo, en el cual nos encontramos en el Perú desde hace muchos años y no salimos de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que de todos modos quería desarrollar, pero lo vamos a ver mejor, evidentemente, la otra semana porque ya se acabó, digamos, la clase del día de hoy. Y bueno, nada más, chicos, perdón perdón por estos problemas que he tenido con la computadora y ya nos vemos la siguiente semana, ya que pasen un bonito fin de semana.
Hasta luego, doctora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Muchas profesor. gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos.